Hola mis casuales, ¿qué tal? Nuevamente acá. Hoy estaremos hablando de lo que ya empezamos. Recuerden que le dijimos en nuestro primer tema tratado del libro del Mormón. Hoy vamos a darle continuación. Estaremos confrontando este libro con la Biblia. No le cambie. Esto es Cero Corbata y su segmento ¡Vamos con todo! Hoy estaremos hablando del libro de Mormón versus la Biblia. Estaremos leyendo este libro y también vamos a leer la Biblia. Y veremos si entre ambos existe igualdad de pensamiento. Así es que vamos con todo. Quiero que leamos juntos la primera cita. Segunda de Nefi, capítulo 2, versículo 2 al 25. Cito: Pues he aquí, si Adán no hubiese transgredido, no habría caído, sino que habría permanecido en el jardín del Edén, y todas las cosas que fueron creadas habrían permanecido en el mismo estado en que se hallaban después de ser creadas, y habrían permanecido para siempre sin tener fin. Hasta acá estamos totalmente de acuerdo, pero ahora escuchen. Y no hubieran tenido hijos, por consiguiente habrían permanecido en un estado de inocencia sin sentir gozo, porque no conocían la miseria, sin hacer lo bueno, porque no conocían el pecado. Y oigan lo que vuelve a reiterar Segunda de Nefi, capítulo 2, versículo 25. Escuchen bien, por favor. Adán cayó para que los hombres existiesen, y existen los hombres para que tengan gozo. Esto no tiene madre, como muchos dicen. Esto es increíble. A la verdad que no. Ustedes acaban de escuchar bien lo que acabamos de leer. Ya acá empezamos a tener problemas el libro de Mormón y quien le habla. Vamos a detenernos acá en esta primera parte y analizaremos lo que leímos en Segunda de Nefi, capítulo 2, versículo 22 al 25. Y ustedes mismos empiecen a sacar sus propias conclusiones sobre este libro de Mormón. Es decir, que gracias al pecado de Adán es que tú y yo hoy existimos. Si Adán y Eva no hubiesen pecado, la humanidad hoy no existiese. Eso expresa el libro de Mormón en Segunda de Nefi, capítulo 2, versículo 22 y 23, y luego el versículo 25. Les pregunto a ustedes, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y también a ustedes, mis casuales, lo siguiente: ¿tenían Adán y Eva sus aparatos reproductores antes de pecar? Claro que sí. Si no, Dios nos le hubiera dado este mandato. Quiero que pongan mucha atención para que se edifiquen un poco. Quiero que vayamos juntos a la Biblia, el único libro por excelencia, el único libro como única regla de fe, para que veamos cómo le responde la misma a estas enseñanzas erróneas dadas por el libro de Mormón. Escuchen bien. Génesis capítulo 1, verso 28. Allí dice lo siguiente: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Dios creó un hombre y una mujer antes del pecado y les dijo: fructifíquense y multiplíquense. Por consiguiente, el pecado no trae como consecuencia las relaciones sexuales, no trae como consecuencia que existan los seres humanos, como dice el libro de Mormón en Segunda de Nefi, capítulo 2, versículo 22 al 25. ¿Por qué razón hemos decidido darle continuidad a este contenido? El motivo es porque hay personas que viven enseñando y dicen que el libro de Mormón tiene una verdad igual a la de la Biblia, cuando esto no es cierto. Quiero que continúen ahí, que estaremos analizando otros puntos más. Por cierto, Mormón, que se creía un profeta y que le dio a terminar el libro a su hijo Moroni, que también se creyó lo mismo, que era un profeta. Con respecto a esto, la Biblia dice lo siguiente: Primera de Corintios, capítulo 14 y versos 32 y 33. Allí dice lo siguiente: y los espíritus de los profetas serán sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz.
Y en el libro de Isaías, en el capítulo 8 y su verso 20, dice: a la ley y al testimonio, si no dijere conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Los profetas deben hablar de acuerdo al mensaje de los anteriores profetas. Cualquier hombre que empiece a profetizar, que dice que habla en el nombre de Dios, debe alinear sus interpretaciones, su revelación a la luz de la palabra de Dios y punto. De lo contrario, no es más que un profeta falso. Quiero que presten mucha atención, que hoy vamos a hablar cosas interesantes acá concerniente al libro de Mormón versus la Biblia. Hablaremos de sus contradicciones abismales. No estamos hablando de contradicciones simples. Estaremos hablando de pensamientos totalmente distintos a lo que expresa la palabra de Dios. Quiero decirles, mis casuales, que el libro de Mormón habla muchas verdades. Claro, es que la mentira nunca viene diciendo: acá estoy yo, soy la mentira. No. Ella siempre viene camuflada de verdad. Es por eso que cuando tú lees el libro de Mormón, hay muchos textos de la Biblia que se encuentran en el libro. Muchas cosas que Jesús dijo, que los apóstoles y los profetas mencionaron, tú lo vas a ver como si estuviera leyendo la Biblia. Pero no te engañes, esas verdades vienen salpicadas, disfrazadas de falsedades, llenas de cizañas. Quiero que me acompañen ahora nuevamente, pero esta vez vamos a ubicarnos en el libro de Elamán. Recuerden que estamos analizando el libro de Mormón y estamos comparando sus enseñanzas erróneas con lo que la Biblia expresa, totalmente contrario a lo que este libro dice. Aprovecho la oportunidad para decirle que compartan este video. Si estás acá por primera vez, suscríbete a nuestro canal, dale like, toca la campanita, déjanos un comentario a favor o en contra, no importa. Me gustaría saber tu opinión y de dónde eres. Bien, continuamos. Leamos ahora el libro Elamán. En el capítulo 14, verso 25, allí nos expresa lo siguiente: y se abrirán muchos sepulcros y entregarán a un gran número de muertos, y muchos santos se aparecerán a muchos. Esto que acabamos de leer es cierto, la Biblia así lo dice. Vayamos a ver ahora lo que nos dice el libro de Mateo. En el capítulo 27, versos 51 al 53, dice allí lo siguiente: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, es decir, de Jesús, y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Hasta acá todo está bien. Todo lo que dice el narrador del Elamán es correcto. Continuemos leyendo, pero esta vez vamos a ubicarnos en el libro Elamán, en el capítulo 14 y sus versos 26 y 27. Allí dice lo siguiente: y he aquí, así me habló el ángel, porque me dijo que habrían truenos y relámpagos por espacio de muchas horas. Y el 27 dice: y me dijo que mientras durasen los truenos y los relámpagos y la tempestad, estas cosas sucederían, y que una oscuridad cubriría la faz de la tierra por espacio de 3 días. En la Biblia no habla de que hubo tinieblas por 3 días, sino por 3 horas. Esto lo afirma Mateo capítulo 27, versículo 45. Allí dice lo siguiente: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9. Esto mismo enfatiza el libro de Marcos en el capítulo 15 y su verso 33. El libro del Mormón está dando otra muy mala información, diciendo que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, la oscuridad duró 3 días, cuando la Biblia dice que fueron 3 horas. Usted quizás me diría: a lo mejor eso fue un error de impresión. No, esto no fue un error de impresión, porque el manuscrito original de la traducción se terminó en el 1829 y el manuscrito de impresor se completó entre 1829 y 1830, y los primeros 500 ejemplares del libro de Mormón se publicaron en 1830 y aún no se corrige esto.
Es decir, que el Libro de Mormón desde el siglo XIX hasta nuestros días, en pleno siglo XXI, mantiene esa enseñanza. Y hoy quiero que sepan que la intención del Libro de Mormón es enseñar que hay otros libros aparte de la Biblia que se le tiene que dar el respeto, inclusive como la Biblia. Y que se tiene que pensar que la Biblia no es la única regla de fe más exacta, sino que el Libro de Mormón tiene la fuente más segura. Y esto no lo digo yo, que quede bien claro, esto lo afirma el propio Joseph Smith con sus propias palabras plasmadas en la introducción del Libro de Mormón. Cito: concerniente a esta historia, el profeta Joseph Smith dijo: declaré a los hermanos que el Libro de Mormón era el más correcto de todos los libros sobre la tierra y la piedra clave de nuestra religión, y que un hombre se acercaría más a Dios al seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro. Termina la cita. Este es el primer pensamiento que tiene la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Ellos piensan que el Libro de Mormón es más exacto que la Biblia. Y es por esa razón que los mormones nos confrontan, porque nosotros decimos que el libro que existe como única regla de fe es la Biblia. Estos nos dicen lo siguiente, cito: oh necio, ¿qué dirás? Una Biblia tenemos, una Biblia, y no necesitamos más Biblia. ¿Tendrías una Biblia de no haber sido por los judíos? Bueno, quiero responderte que no, pero a la vez quiero decirte que estos no fueron los que inventaron la Biblia. Simplemente ellos fueron los instrumentos que Dios utilizó para plasmar su palabra. Eso lo encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo 3, verso 1 y verso 2. Allí dice lo siguiente: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Quiero decirles, mis queridos mormones, que aunque ustedes digan en el libro de Nefi, en el capítulo 29, que yo tengo que aceptar como palabra de Dios a otros libros que no sea la Biblia, no, lo lamento mucho, Nefi. Yo creo en la fuente más confiable, creo en la Santa Biblia, la palabra del Dios verdadero. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19 al 21, allí dice lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Acá el apóstol Pedro está resaltando el valor y la importancia que tiene las Sagradas Escrituras. Subraya la Biblia como la fuente más segura que alumbra como una antorcha en la oscuridad. Y cuando el día esclarece, tú no necesitas de más fuentes oscuras, porque ya todo está iluminado. Y cuando yo leo el libro de Nefi en el capítulo 29 versículo 6, que nos llama necios a todos aquellos que decimos que tenemos una Biblia y no necesitamos más, creo que necio, mis queridos, es aquel que teniendo la palabra de Dios quiere sustentar su fe en un libro que contradice la Biblia. Sé que estoy hablando para alguien que tiene algún hermano, familiares o amigos que pertenecen a esta organización de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Deberían ustedes estudiar con ellos ciertos temas que estamos dando en esta hora. Así que puedes etiquetar a alguien que es de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Estamos en el día de hoy haciendo un análisis de algunas de sus doctrinas. Es lamentable decir que muchas veces los cristianos les damos más la prioridad a lo que nos dice el pastor, cierto líder y a veces ciertos profetas, entre comillas, que hay dentro de muchas iglesias evangélicas hoy día. Hay muchas iglesias que están siendo invadidas por supuestos profetas y empiezan a profetizar un sinnúmero de cosas. Yo creo en los profetas que Dios utilizó. Creo en estos hombres y mujeres que profetizaron apegados, escúcheme bien lo que estoy diciendo, apegados a los lineamientos de la Santa Biblia. Pero no creo en estas personas que viven saltando, sacudiéndose y diciendo barbaridades, cosas iluminadas por presencias oscuras, pronunciando palabras contrarias a lo que Dios ya
ha dejado establecido. Quiero llamar la atención en este día a todas y a todos mis casuales. Creo que no debemos aceptar a cualquier profeta o a cualquier mensajero que venga contradiciendo a lo que dice la palabra de Dios. Así que mucho cuidado, estemos alerta con esto. El siguiente punto que quiero tratar con ustedes en el día de hoy es la enseñanza que tiene la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días concerniente a bautizarse por los muertos. El libro de Mormón dice lo siguiente, cito: Jesucristo enseñó que el bautismo es esencial para la salvación de todos los que han vivido en la tierra. Sin embargo, muchas personas han muerto sin recibir el bautismo, mientras que otras han sido bautizadas sin la debida autoridad. Como Dios es misericordioso, ha preparado un medio para que todos reciban las bendiciones del bautismo. Al realizar bautismos vicarios por aquellos que han muerto, los miembros de la iglesia ofrecen estas bendiciones a sus antepasados fallecidos. Después, las personas pueden escoger si aceptan o rechazan lo que se ha hecho a favor de ellas. El Nuevo Testamento indica que en la época del apóstol Pablo se efectuaban bautismo por los muertos. Esta ordenanza se restauró al establecerse la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Termina la cita. Expliqué en un contenido anterior que no debemos utilizar un texto y hacer de él una doctrina para torcer la palabra de Dios. Hoy vamos con todo a aclarar este punto bien peligroso. Vamos a leer juntos los versículos 13 al 17 del capítulo 15 de Primera de Corintios y veremos allí si es verdad lo que está diciendo acá el libro de Mormón. Versículo 13. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es también nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aunque estáis en vuestros pecados. Quiero edificar un poco sobre este punto en el día de hoy. Aunque este es un tema antiguo, lo que el apóstol Pablo está hablando acá es fácil de entender. Primeramente, me gustaría volver a leer el versículo 29 del capítulo 15 de Primera de Corintios. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues ser bautizados por los muertos? Explico. En primer lugar, el apóstol Pablo está hablando acá para personas que no creen en la resurrección. Número 2. El bautismo es en Jesús, que simboliza la muerte y la resurrección de Jesús. Así que al bautizarnos en Jesús, morimos y resucitamos igual como Él. Número 3. Pablo les está explicando que si Jesús resucitó, ¿para qué nos bautizamos en el nombre de una persona ya muerta? Ahora, este versículo sería más entendible de la siguiente manera. Versículo 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por Jesús ya muerto? Si en ninguna manera Jesús muerto resucitará. ¿Por qué pues se bautizan por Jesús ya muerto? Así es que debe de entenderse el texto, ya que Pablo les hacía ver que todos aquellos que creían en Jesús y se bautizaban en su bautismo, ¿cómo pues se bautizan en Jesús si Él no resucitó? Pablo les persuadía a que creyeran que Jesús resucitó y que todos aquellos que se bautizaban tenían la esperanza de la resurrección. Estos versículos anteriores están bien claros. No nos está hablando de bautizarse por los muertos o que en ese entonces se bautizaban por los ya fallecidos, ni nada que se parezca. No hay un fundamento bíblico que diga que Dios y sus seguidores, es decir, sus discípulos verdaderos, diga que hay que bautizarse por los muertos para la remisión de sus pecados. Hebreos capítulo 9 versículo 27 allí dice lo siguiente: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Aquel que murió sin Cristo se le acabó la gracia. Si expiró en pecado, lamentablemente a sí mismo se levantará en la segunda resurrección.
esta teoría de que podemos bautizarnos por los fieles difuntos, como dicen por ahí, para que sean perdonados sus pecados y a la vez ser salvo, es un tema antibíblico. No podemos bautizarnos por los muertos porque eso no tiene ningún tipo de relevancia, no tiene ningún significado. Es triste saber que ya hay millones de personas que creen las locuras, las historietas que esta iglesia ha difundido a través del Libro del Mormón. En este día quiero llamarte a la reflexión. Después de haberte mostrado todas estas enseñanzas erróneas sobre este Libro del Mormón, tú decides si deseas seguir ese camino o decides obedecer lo que Dios ha dejado establecido en su Santa Biblia, la única regla de fe y esperanza. Quiero compartir con ustedes una cita más. Quiero que vayamos juntos al libro de Gálatas, capítulo 1, verso 8. Dice así: mas si uno de nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldecido. Nos vemos en una próxima entrega acá en Cero Corbata y su segmento ¡Vamos con todo!